Hace algunas semanas me compré el último libro de la filósofa argentina Roxana Cremer, titulado El fracaso de la derecha. Me atrapó el título, pero fundamentalmente me cautivó el subtítulo, donde la filósofa promete hacerle críticas al libertarianismo y al liberalismo económico basadas en la evidencia científica. Sin embargo, en lugar de encontrar eso, me encontré con exactamente lo contrario. Si ustedes compran y leen el libro, van a encontrar un montón de afirmaciones que, siendo críticas del capitalismo y del sistema de liberalismo económico, están reñidas, peleadas, en abierto contraste con la evidencia empírica y científica disponible. Te cuento más detalles a continuación. En primer lugar, debo agradecer a Roxana porque me menciona varias veces en su obra. Esto se debe, en primer lugar, a que hace referencia a algunos debates que mantuvimos a través de nuestros canales de YouTube. En segundo lugar, porque cuando la filósofa argentina se está refiriendo a la derecha, ella hace la diferencia entre una derecha conservadora y una derecha liberal, y me incluye correctamente en este último grupo, afirmando que yo, si bien soy liberal, no soy conservador. No obstante esto, y aunque el texto pueda tener algunas cuestiones interesantes e incluso algunas críticas que pueden ser atendibles a todo el amplio espectro ideológico de la derecha, lo cierto es que cuando intenta criticar al capitalismo o al sistema de liberalismo económico, se va a limitar a repetir lugares comunes, falacias y prejuicios que no están respaldados por los datos y la evidencia disponible hasta el momento. Empecemos por analizar su idea de que el capitalismo, al ser un sistema que concentra la riqueza en pocas manos, va a terminar generando un mayor desempleo. En un pasaje del capítulo 3 de su obra, Cremer sostiene lo siguiente: la experiencia de varios siglos mostró que, lejos de mantenerse en equilibrio, el mercado genera monopolios y oligopolios. Hoy, en todo el mundo, incluyendo la ciudad de Nueva York, quedan cada vez menos librerías no virtuales y entre las virtuales, Amazon tiende a concentrar buena parte del mercado. Se calcula que Amazon destruirá más trabajos en Estados Unidos que los que China destruyó con su mano de obra barata. Pasando en limpio, Roxana quiere vincular al capitalismo con la creación de monopolios y a las empresas que ostentan una gran participación de determinados mercados con la generación de desempleo. Sin embargo, cuando acudimos a la evidencia, vemos que esta no respalda semejante afirmación. Amazon, el gigante de las ventas online a nivel global, comenzó a funcionar en los Estados Unidos en julio del año 1995. En julio del año 1995, en ese país había 117,4 millones de personas empleadas. 5 años más tarde, en julio del año 2000, el nivel de empleo había crecido hasta los 132 millones de personas. Y en la actualidad, a pesar del notable y sostenido éxito comercial de la empresa Amazon, la población ocupada en los Estados Unidos se encuentra nada menos que en un récord histórico de 155,7 millones de personas trabajando. Si tenemos en cuenta la tasa de desempleo, se observa lo mismo. Para junio del año 1995, esta era de 5,7%. Sin embargo, hoy se encuentra en el 3,4%, su nivel más bajo de todo el periodo analizado. Es decir, que incluso que el capitalismo generara que la riqueza se concentre en pocas manos, afirmación que también es discutible, no puede afirmarse que el capitalismo lleve al desempleo, ni que el desarrollo de grandes empresas tecnológicas como Amazon genere más desempleo. Pero bien, puede que el capitalismo no genere desempleo, como acabamos de ver, pero sí ineficiencia y más pobreza. Al menos, eso también es algo que nos va a decir que ocurre Roxana Cremer en su libro. En la página 59 de su trabajo podemos leer que estos procesos de concentración creciente de la riqueza en pocas manos también tienen su correlato en el aumento del desempleo, de la cantidad de pobres y de la desigualdad,
El mercado, librado a su propia suerte, genera ineficiencia, crisis periódicas y es dañino para las relaciones humanas. Nuevamente, los datos refutan los postulados de Roxana Kramer. De acuerdo con el Banco Mundial, el porcentaje de la población que vivía en condiciones de pobreza extrema en el año 1984 ascendía al 41%. Sin embargo, en el año 2019, este número había bajado a nada menos que el 8,5% de la población mundial. Si tomamos una vara más exigente, que es la de la cantidad de personas que viven con menos de $3,65 diarios, en el año 1984, un 58% de la población mundial vivía en condiciones de pobreza, mientras que en el año 2019, este porcentaje había caído al 24% del total. Y si tomamos una vara todavía más exigente, que es la de las personas que viven con menos de $6,85 por día, observamos que el porcentaje de la población que vive con un ingreso menor a $6,85 por día pasó de 69% del total de la población en 1984 a un 47% en el año 2019. Sin duda, sería deseable, sería mucho mejor que ese número estuviera más bajo todavía, pero lo que no puede negarse es el progreso que se ha conseguido en estos últimos 40 años. Ahora bien, lo que indican estudios rigurosos no es solamente que la pobreza ha caído, sino que uno de los importantes impulsores detrás de esta tendencia ha sido la liberalización de la economía. En una serie de trabajos publicados por el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio, se muestra la relación positiva que existe entre la apertura comercial de los países y la reducción de los niveles de pobreza. En uno de estos trabajos, publicados en el año 2015, se afirmaba que el comercio, expresado como proporción del PBI mundial, se ha duplicado aproximadamente desde 1975. Es indudable que la integración de los mercados mundiales mediante la apertura del comercio ha sido una contribución fundamental a la reducción de la pobreza. El número de personas que viven en situación de pobreza extrema en el mundo se ha reducido aproximadamente en 1.000 millones desde 1990. Esa reducción difícilmente habría tenido lugar sin la creciente participación de los países en desarrollo en el comercio internacional. Un trabajo posterior, publicado en el año 2018 y basado en el análisis de experiencias en Ghana, Vietnam o Túnez, mostraba que los estudios presentados en esta publicación muestran que la reducción de los obstáculos a los bienes que consumen los pobres, la facilitación del acceso a los mercados externos y la conexión de estos con los mercados mundiales son fundamentales para maximizar los beneficios que el comercio puede llegar a tener en la reducción de la pobreza. Otro estudio muestra que en un análisis de 27 países desarrollados y 13 países en vías de desarrollo, si se redujera la integración comercial, esto generaría que a las personas de los ingresos más altos de la sociedad le cayera en un 28% su poder adquisitivo. Pero a las personas que forman parte del 10% de ingresos más bajos de esas mismas sociedades, el poder adquisitivo les caería en 63%. Esto es así porque una de las vías por las cuales la apertura comercial o la globalización ayuda a los más pobres es porque reduce los precios de los consumos que estos tienen, no afectando de la misma forma a los consumos que tienen los ricos. Los datos, entonces, indican lo contrario de lo que afirma Roxana Kramer. La libertad económica en general y el libre comercio en particular, lejos de generar pobreza, es lo que contribuye a reducirla. En el capítulo 4 de su obra, Kramer lanza otra crítica al capitalismo que está completamente peleada con lo que nos indica la realidad. Comentando sobre lo que ocurre con las ganancias de productividad en las empresas,
Roxana afirma que el mejoramiento en la productividad es necesario para las empresas si van a sobrevivir en competencia. Pero cuando sube el rendimiento, uno puede hacer dos cosas: reducir el horario de trabajo y extender el ocio, o en lugar de eso, se pueden mantener las horas de trabajo e incrementar la ganancia del empresario. Frente a esto, Roxana Kramer nos dice que lo que el empresario va a hacer es incrementar la ganancia de productividad y no reducir el tiempo de trabajo ni permitir que los empleados tengan más tiempo de ocio. Nuevamente, la realidad la desmiente. El sitio web Our World in Data divulga datos económicos de una enorme cantidad de variables y cuestiones de interés. Y uno de los datos que publica es la cantidad de horas anuales que la gente trabaja en un gran número de países distintos. Y lo que se observa, principalmente en los países desarrollados, es que ha habido una enorme reducción de aproximadamente el 50% en la cantidad de horas anuales trabajadas por los trabajadores en estos países desde fines del siglo XIX hasta nuestros días. Además, en una sección de la misma página donde se preguntan precisamente si en los países más productivos se trabaja más o se trabaja menos horas, lo que responden los autores de esa entrada, basándose en los datos recopilados y divulgados por Our World in Data, es que en los países más ricos la gente de hecho trabaja menos horas y que la explicación de este fenómeno es que en cada hora pueden producir más, lo que les permite tener más tiempo de ocio. Es decir, el aumento de la productividad, contrariamente a lo que nos decía Roxana Kramer, sí ha generado a lo largo de la historia una menor cantidad de horas trabajadas por los trabajadores. Podría quedarme horas hablando sobre inconsistencias y afirmaciones falsas que aparecen en el libro de Roxana Kramer contra el liberalismo económico. Pero voy a ir cerrando con una crítica más conceptual a la visión que Kramer tiene sobre el capitalismo. En una sección que parece rememorar la idea de la explotación de Karl Marx, dice que si un empleador contrata a un empleado por 20 pesos la hora, que va a esperar, naturalmente, recibir del trabajo del empleado al menos más de 20 pesos por hora, y que esa diferencia entre lo que el empresario paga al trabajador y lo que luego el empresario recibe como resultado de la venta del producto constituye una injusticia. De hecho, literalmente, Roxana dice que si el empleado siente que no le pagan lo que le corresponde, entonces está en lo cierto. Sumando a esto, también afirma que el capitalismo reposa sobre la máxima de siempre yo primero, y que esto suscita la rivalidad entre las personas, ya que cada uno avanza bajo la condición de que el otro pierda. Frente a estos argumentos podríamos traer las críticas que Karl Menger o Eugene von Bawerk, economistas austríacos del siglo XIX y del siglo XX, le hicieron a la teoría de la explotación de Marx o a la teoría del valor trabajo de este economista alemán. Pero por ahora podemos limitarnos a decir que este tipo de frases que Roxana Kramer vuelca en su libro están cubiertas de la falacia de pensar que en el capitalismo todos estamos luchando por conseguir una porción de unos recursos que están fijos y que no pueden crecer. Pero justamente se trata de lo contrario. La historia del capitalismo, la historia del liberalismo económico, muestra que, en la medida que el respeto de la propiedad privada permite liberar las energías creativas del ser humano, entonces lo que permite es agrandar la cantidad de bienes y servicios mediante el aumento de la productividad, agrandar la cantidad de riqueza de que dispone la sociedad en términos per cápita. Cada vez hay más recursos que pueden ser distribuidos en la sociedad. No hay un juego de suma cero en donde yo gano y vos tenés que perder, sino que lo que hay es un juego de acuerdos voluntarios en donde si yo quiero ganar, la única forma de hacerlo es mediante la producción de algún bien o de algún servicio que del otro lado alguien también me demande y gane también
al comprarlo. En el capitalismo, los juegos son de suma positiva. Yo gano, pero vos también tenés que ganar. Si no, no se va a realizar siquiera la transacción en cuestión. Para ir cerrando, el libro de Roxana Kramer nos promete hacer una crítica basada en la evidencia científica de las ideas del liberalismo o del libertarianismo. Sin embargo, lo que encontramos es que repite falacias y lugares comunes y hace una gran cantidad de afirmaciones que están directamente peleadas y en contraposición con la evidencia científica que decía que iba a refutar al capitalismo. Si te gustó este video, no dejes de comentar, darle me gusta, suscribirte a mi canal y compartirlo en tus redes sociales. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.